Nunca te he querido en estos 50 años. Me convenía estar contigo, dijo Bernardo a Rosa en plena celebración de sus bodas de oro. Los invitados se quedaron en silencio, sin aliento, al escuchar la respuesta de ella. Rosa, a sus 72 años, conservaba un porte elegante y juvenil, con sus ojos azules aún claros y cabello plateado, cuidadosamente peinado. Observaba su reflejo en el espejo con atención. El vestido color nata que se probaba en el taller le sentaba como un guante, realzando la figura que el tiempo apenas había tocado. «Mamá, estás preciosa», exclamó con admiración Lucía, su hija, mirando a su madre. Zinaida, la modista, una mujer mayor con ojos bondadosos, dio un paso atrás para observar su trabajo. «Ahora sí está perfecto», dijo mientras prendía el último alfiler. «Este vestido parece hecho para usted». Lucía había convencido a Rosa y a Bernardo de celebrar las bodas de oro por todo lo alto. No todos los días se cumplen 50 años de casados. Insistió tanto que fue imposible decirle que no. Como organizadora del evento, Lucía se encargó de reservar el restaurante, invitar a la familia y encargarse de la decoración del salón. Rosa pasó la mano por la suave tela del vestido, sumida en pensamientos. ¿De verdad habían pasado 50 años? Y pensar que parecía ayer cuando Bernardito le traía flores silvestres. Ahora todo en él era canas, pero cada una de ellas le era familiar, suya. Después de la prueba de vestido, madre e hija entraron a una cafetería acogedora cercana. El aire olía a café recién hecho y bollería de canela recién salida del horno. «¿Qué te ha parecido el vestido, mamá?», preguntó Lucía mientras removía su capuchino con la cucharilla. «Es un buen vestido, hija. Muy bueno», respondió Rosa con gratitud en la mirada. Lucía se puso a contar sus planes para la celebración, la velada solemne en la abedulera, el cuarteto de cuerda que había encontrado Sergio, el menú que prometía ser excelente. «¿Y qué familiares van a venir?», preguntó Rosa mientras partía un trozo de pastel. Lucía vaciló un instante. El tío Conrado con la tía Valeria confirmaron, y también Marina con su esposo. Hizo una pausa y añadió como al pasar: «Y también vendrá la tía Verónica». Rosa se quedó inmóvil. El nombre de su hermana, pronunciado en voz alta, le golpeó como una ráfaga helada. Apretó con más fuerza la taza entre los dedos. Al notar la tensión de su madre, Lucía se apresuró a cambiar de tema. «Mamá, ¿sabías que Gema está saliendo con un chico? Muy serio, ya está haciendo el doctorado». En el rostro de Rosa se dibujó una suave sonrisa. Sus nietas eran su alegría, su orgullo, el motor de su amor incondicional. ¿Y Olivia? No se queda atrás, ¿verdad? Y así, la conversación fluyó hacia terrenos más familiares, los estudios de las chicas, sus sueños, sus planes de futuro. Esa noche, al volver a casa, Rosa fue directa a la cocina. Aquella cocina pequeña en su piso de toda la vida no era solo un lugar donde se cocinaba, era el corazón del hogar. Las cortinas con gallos que ella misma había bordado en noches de invierno, las ollas de barro cuidadosamente dispuestas, el olor a bizcocho y guiso, todo eso tejía una atmósfera cálida y acogedora. Sacó del armario el viejo molino de carne, dispuesta a preparar las albóndigas favoritas de Bernardo. Las manos trabajaban por costumbre, mientras la mente no dejaba de dar vueltas a la inminente llegada de su hermana. No se veían desde hacía al menos 10 años. La puerta de entrada se cerró con un golpe suave. Bernardo regresaba de su paseo. A pesar de estar jubilado, seguía trabajando como asesor en la fábrica. Su necesidad de estar ocupado no se apagaba. En sus ojos aún brillaba esa chispa de curiosidad por la vida, algo que a Rosa le daba una mezcla de paz y dolor. «¿Qué tal fue la prueba?», preguntó él, besándola en la mejilla mientras colgaba el abrigo. «Bien, el vestido está casi listo». «Y tú, Bernardo, necesitas un traje nuevo», le dijo Rosa con firmeza durante la cena, sirviendo puré de patatas con las humeantes albóndigas. «Rosa, ¿para qué quiero otro traje? Ya tengo 2 en el armario, uno ni siquiera estrenado», refunfuñó él, comiendo con apetito.
50 años juntos no se celebran todos los días. No puedes ir vestido con cualquier cosa, insistió ella. Tras varios intentos, Rosa logró convencerlo. Lucía les organizó una prueba de trajes a domicilio desde una tienda en línea. Era su regalo para sus padres. Al día siguiente, cuando el repartidor trajo varios modelos, Bernardo los probó con desgana frente al espejo del salón. Se decidió por un traje azul marino con un leve brillo. Rosa no podía apartar la mirada de su marido. «Qué guapo estás, Bernardito», le dijo con ternura. Lo miraba con el mismo amor de siempre, a pesar de que los años hubieran dejado huella en su cuerpo, a pesar del daño que él le causó alguna vez. «Anda ya, Rosa», se sonrojó Bernardo quitándose el saco con prisa. «Me pongo el viejo traje, el que quedó del baile de fin de curso de Sergio, y punto». Rosa dobló cuidadosamente el nuevo traje y lo guardó en su funda. Ese y ninguno más. Esa misma noche, después de cenar y recoger la cocina, Rosa tomó una decisión. «Bernardo, Lucía me ha dicho que Verónica vendrá a nuestra fiesta de bodas de oro». El silencio que siguió a esas palabras llenó toda la estancia como una niebla espesa. Bernardo no respondió. Se quedó inmóvil, como si de pronto hubiera envejecido 10 años. Luego, como si no hubiera escuchado nada, se levantó y salió de la habitación sin decir palabra. Rosa, sola, se sentó en una silla y se dejó arrastrar por los recuerdos de cómo todo había comenzado. Ella estaba en 9º de secundaria y él en el último año de instituto. Bernardo acababa de llegar con sus padres al pequeño pueblo. Alto, con rizos castaños y ojos color avellana, conquistó enseguida a todas las chicas del colegio. Lo que los unió fue su pasión por el voleibol. Rosa era capitana del equipo femenino, Bernardo del masculino. Discutían todo el tiempo, sobre técnicas, sobre tácticas, sobre qué equipo era mejor. Una vez incluso pelearon por un balón, una discusión tan absurda que terminó con Rosa llorando. Y luego, contra todo pronóstico, empezaron a salir juntos. El instituto se llenó de rumores. Gutiérrez y Varela, decían entre risas, ya parecen novios de toda la vida. Los recuerdos juveniles dibujaron una sonrisa melancólica en su rostro. Qué lejos quedaba todo aquello. Entonces, parecía que la vida sería sencilla, una promesa de felicidad sin sombras, pero el destino había trazado otro camino. Un timbre en la puerta la sacó de sus pensamientos. Corrió a abrir y fue recibida por un torbellino de alegría. Gema y Olivia, sus nietas mellizas, llegaban con sus mochilas para quedarse a dormir. «¡Abuela!», gritaron al unísono, entrando como un vendaval. Las dos eran preciosas, altas, rubias, de ojos grandes y grises. Una era el vivo retrato de Lucía, la otra más parecida a su padre. Su presencia llenó el hogar de risas y vitalidad. Mientras Bernardo charlaba con ellas en el salón, animado por su energía, Rosa se ocupaba en la cocina, preparando sus crepes rellenos de requesón, los favoritos de las niñas. «Abuela, ¿es cierto que te compraste un vestido de novia?». «Venga, enséñanoslo», insistieron con curiosidad cuando el olor a canela y vainilla invadió el piso. «Primero comemos, luego ya veremos vestidos», sonrió Rosa, girando hábilmente otro crepe en la sartén. Durante la cena, las mellizas hablaban sin parar, compartiendo secretos y novedades. Gema contaba emocionada su relación con el joven doctorando, que parecía haberse enamorado de ella. «¿Sabes, abuela? Ya me presentó a sus padres», decía, devorando su tercer crepe. Olivia, no queriendo quedarse atrás, relataba con entusiasmo su inminente viaje de intercambio a Italia. «Voy a ver la Basílica de San Pedro, el Coliseo. Ya empecé a aprender italiano». Rosa las miraba con una mezcla de ternura y nostalgia. Hace nada les cantaba nanas y ahora eran mujeres, soñando, viviendo, enamorándose. «Hijas mías, todo llega a su tiempo», dijo mientras les servía té. «Amar, casarse, tener hijos. Lo importante es que el alma no duela por haber dejado pasar lo que de verdad importa». Su mirada se perdió un momento en la distancia
como si todo lo vivido se deslizara ante ella en una película sin sonido. Al amanecer, Rosa seguía sentada junto a la ventana, con su taza de té ya frío, observando las hojas otoñales cayendo sin prisa. El aniversario y la noticia del regreso de Verónica habían removido sentimientos que llevaba décadas intentando enterrar. Su infancia junto a ella transcurrió en una ciudad minera del norte, donde su padre, Esteban Varela, era un minero respetado, y su madre, Nina, trabajaba como costurera en el único taller de confección del pueblo. Vivían con lo justo, pero nada les faltaba. Rosa recordaba su casa con jardín de dalias y claveles que su madre cuidaba con mimo. En la cocina siempre olía a pan recién horneado. Los domingos eran sagrados, el té del samovar, la radio encendida, toda la familia reunida. Las hermanas eran distintas como el sol y la luna. Rosa era tranquila, responsable, excelente estudiante. Ayudaba en casa, leía sin parar. Verónica, en cambio, era un torbellino, inquieta, llena de energía, siempre con las rodillas peladas y la ropa rota. Se metía en líos, pero con su desparpajo y simpatía salía airosa de todo. «¡Qué genio tiene tu hija pequeña, parece fuego!», decían las vecinas. La madre suspiraba. Entre ellas existía desde pequeñas una especie de rivalidad. Si a Rosa le compraban un vestido nuevo, Verónica hacía un escándalo por uno igual o mejor. Pero al poco tiempo se cansaba y lo dejaba olvidado en un cajón. Aunque los padres se esforzaban en tratar a ambas por igual, Verónica siempre sentía que Rosa era la preferida. Claro, como Rosa es la empollona, la que ayuda en casa. ¿Y yo qué? ¿Pintada?, protestaba, cerrando con fuerza la puerta de su habitación. Y así, las diferencias se hicieron más profundas en la adolescencia. Cuando Rosa tenía 16 años, ya salía con Bernardo, el guapo de la clase. Un día volvió de la biblioteca antes de lo habitual y los encontró juntos en el salón. Libros y cuadernos sobre la mesa. Y Verónica lo miraba de una forma que ella reconoció al instante. Esa mirada la conocía. «Verónica no siente nada por mí, simplemente quiere lo que tú tienes», explicó después Bernardo. Rosa quiso creerle. Cuando ella se fue a estudiar magisterio a la capital de provincia, jamás sospechó que entre su hermana y su novio pudieran hacer algo más. Antes de partir, pasearon hasta el amanecer. Hablaban de su futuro. Él le juró amor eterno y que la visitaría cada semana. Y al principio lo hizo. Iban al cine, al parque, se besaban en el banco junto a la fuente. Rosa era feliz. Luego, las visitas se fueron espaciando. Bernardo culpaba a los estudios, al trabajo en el taller. Ella también volvía a casa en vacaciones, pero notaba que algo había cambiado. Su mirada ya no buscaba la suya como antes. Sus caricias eran una rutina, no una pasión. Entonces ocurrió aquel domingo. Cancelaron las clases por una avería en la calefacción y Rosa regresó un día antes. Bajó del autobús y los vio. Bernardo y Verónica, caminando de la mano por la avenida principal, riendo. En los ojos de Verónica ardía ese fuego que Rosa conocía bien, el ansia de poseer lo ajeno, y en los de Bernardo estaba el amor, el verdadero. Rosa, viendo a Bernardo y Verónica caminando así, no hizo una escena. Esa noche simplemente lo llamó y le pidió que pasara por casa. Se sentaron en el mismo banco donde tantas veces se habían besado al salir del colegio. «¿La quieres?», fue todo lo que preguntó. Bernardo tardó en responder, mirando sus propias manos con una expresión que Rosa nunca olvidaría. Finalmente, asintió. Fue el golpe más duro de su vida, la traición de las dos personas en quienes más confiaba. Volvió a la ciudad para continuar sus estudios, pero pronto cayó enferma. Un colapso nervioso, dijeron los médicos. La vida había perdido el sabor, el color. Su madre, al enterarse, fue a buscarla. Rosa volvió a casa sin fuerzas ni esperanzas. Mientras tanto, todo se precipitaba. Verónica se quedó embarazada. En aquellos tiempos, ser madre soltera en un pueblo pequeño era una desgracia, una vergüenza. Los padres de Bernardo, muy respetados,
Él, ingeniero jefe en la fábrica, ella, profesora de música, montaron en cólera al enterarse. «Esa muchacha no será nuestra nuera», gritaba su padre golpeando la mesa. «Te casas con Rosa como estaba previsto». Lo presionaron con todo. Lo amenazaron con echarlo de casa, con quitarle el apoyo económico. Bernardo, criado en un hogar estructurado, no se atrevió a rebelarse. Verónica, sola, sin el apoyo ni de él ni de sus propios padres, la madre de ambas, al enterarse, le dijo tajante: «Si te has metido en esto, sal tú sola». Se vio acorralada. Decidió abortar. Rosa se enteró mucho después. Hubo complicaciones médicas y los médicos dictaminaron que Verónica no podría tener hijos nunca más. Apenas terminó el colegio, Verónica se marchó del pueblo. Se fue a estudiar enfermería a Soria, lejos de todo, como huyendo de su historia. Durante un tiempo escribió algunas cartas, pero frías, formales, como si quisiera mantener la distancia. Rosa, por su parte, tras recuperarse, tomó una decisión que sorprendió a todos. Aceptó casarse con Bernardo. A pesar de saber que él había amado a su hermana, a pesar de todo, tal vez por deseo de vencer, de recuperar algo de lo que había perdido, quizá incluso por venganza. La boda fue modesta. Fueron en coche prestado al registro civil, comieron en un comedor social con unos pocos familiares. Verónica no acudió. Dijo que acababa de empezar un nuevo trabajo y no podía ausentarse. Lo explicó en una breve carta de felicitación. Rosa recordaba claramente cómo lloró la noche antes del enlace. «¿Qué sentido tiene casarme con un hombre que no me ama?», se preguntaba mirando al techo. Pero por la mañana se secó las lágrimas, se puso el vestido blanco cosido por su madre y sonrió como si todo estuviera bien. Los primeros años de matrimonio fueron fríos. Bernardo era correcto pero distante, como quien cumple con un deber. Rosa se esforzaba por ser la esposa ideal. Cocinaba, planchaba, cuidaba cada detalle y en la intimidad ponía todo su empeño en acercarse a él, aunque él respondiera con una ternura mecánica. Pero todo cambió con el nacimiento de Sergio. Bernardo se transformó en un padre entregado. Su frialdad comenzó a derretirse. Con el tiempo, también fue un esposo atento. Cuando Lucía nació 4 años después, la familia empezó a parecer una familia de verdad. Bernardo trabajaba sin descanso, subiendo poco a poco en la jerarquía de la fábrica. Rosa combinaba su trabajo de maestra con la maternidad y el cuidado del hogar. Crearon un hogar cálido, lleno de amor hacia los hijos, aunque la sombra de lo que fue y no fue seguía flotando en silencio. Verónica escribía de tanto en tanto, postales en Navidad, notas breves por el cumpleaños de los niños, siempre distante. Hasta que un día, cuando Sergio y Lucía ya eran adolescentes, apareció sin previo aviso. Pasó una semana con ellos. Para Rosa fue un suplicio. No por las formas. Verónica se comportó como una tía encantadora y Bernardo como un anfitrión correcto, sino por las miradas. Esas miradas entre ellos que delataban lo no dicho, lo nunca olvidado. No cruzaron la línea, pero Rosa sentía la tensión invisible que los unía. Después de aquello, Verónica no volvió por años. Siguieron con contactos esporádicos, llamadas breves, cartas que decían mucho por lo que callaban. Con el tiempo, Verónica se trasladó a vivir a la costa, a un pequeño piso en Gijón, gracias a una plaza en un balneario. Allí echó raíces. A Rosa nunca se le ocurrió reprochar a Bernardo lo que pasó. Nunca gritó, ni echó en cara el pasado. Pero había momentos, cuando él miraba por la ventana con una expresión ausente, en que comprendía perfectamente a quién estaba recordando. Esa punzada no desaparecía, pero había aprendido a vivir con ella, como con una vieja cicatriz que duele con el frío. Los años no borraron el sabor amargo, pero sí le enseñaron a valorar lo bueno, sus hijos, sus nietas, su hogar. Puede que ella no fuera su gran amor, pero había estado allí, compartiendo todo. Y eso, pensaba, mirando las hojas caer, no era poca cosa. El día de las bodas de oro amaneció,
contra todo pronóstico, radiante. Octubre quiso regalarles un sol tibio, como si también quisiera celebrarlo. En el restaurante La Abedulera, todo estaba dispuesto para las 4 de la tarde. Acudieron unas 30 personas, solo los más cercanos, antiguos compañeros de Bernardo en la fábrica, maestras con las que Rosa compartió aula durante décadas, vecinos del bloque con quienes se había tejido una vida entera. Por supuesto, no faltaban los hijos y los nietos, el verdadero corazón de su universo. El salón, decorado con gusto otoñal, racimos de cerval, hojas doradas de arce, crisantemos blancos, irradiaba calidez. Las mesas rebosaban de manjares, todo estaba dispuesto como merecía una fecha así. Rosa, con su vestido color nata, no solo estaba guapa, irradiaba una belleza serena, profunda, esa que solo llega con los años vividos con dignidad. El maquillaje suave resaltaba la luz de sus ojos azules y el peinado recogido con horquillas de perlas le daba un aire de nobleza contenida. Bernardo, en su nuevo traje azul marino, caminaba erguido, como aquel joven jefe de taller que ella conoció en su esplendor. Recibían elogios de todos lados. ¡Qué pareja más hermosa! ¿Cómo se conservan? ¡Qué familia tan ejemplar! El maestro de ceremonias, un joven con voz grave y mirada despierta, conducía el evento con maestría. Rosa, sentada al lado de su marido en la mesa principal, contemplaba a los suyos y pensaba en lo fugaz del tiempo. Ayer celebraban las bodas de plata con adolescentes en casa, y hoy sus nietas ya eran casi adultas. El festejo transcurría entre brindis, actuaciones de músicos de la filarmónica local y anécdotas contadas entre risas. Lucía y Sergio habían puesto lo mejor de sí para que todo saliera perfecto. Un cuarteto de cuerdas interpretaba temas de juventud que conmovían a los protagonistas. Entonces, en medio de la alegría, se abrieron las puertas del restaurante. Entró Verónica. A pesar de sus 70 años, seguía siendo una mujer imponente. Su vestido azul turquesa resaltaba el bronceado costero. El maquillaje bien aplicado ocultaba las arrugas más visibles. Sus joyas de plata captaban las miradas. «Perdonad el retraso, el tren llegó con demora», dijo desde la entrada, recorriendo con la mirada el salón. Saludó con un gesto general y se dirigió con paso firme hacia los homenajeados. Rosa sintió cómo Bernardo a su lado se tensaba. Sus hombros se endurecieron. Su rostro adquirió ese aire hermético que ella conocía demasiado bien. «Mis queridos novios, felicidades por tan memorable fecha», dijo Verónica, besando primero a su hermana, luego a Bernardo. Su perfume, sofisticado y con un fondo de vétiver, llenó el aire. Siempre le gustó destacar, pensó Rosa en silencio. Verónica tomó asiento, conversó con los sobrinos, se deshizo en halagos hacia las nietas. Risas, música, aplausos. El ambiente festivo volvía a imponerse. Llegó el momento del baile de los homenajeados. El cuarteto inició los primeros acordes del vals de Mendelssohn, el mismo con el que bailaron en aquella modesta sala del Centro Cultural Comarcal hace medio siglo. Rosa y Bernardo salieron al centro del salón. Comenzaron a girar, lentamente, y entonces él se inclinó y murmuró junto a su oído: «Nunca te he querido en todos estos 50 años». Rosa se quedó helada. Siguió moviéndose por inercia. «¿Qué estás diciendo?», susurró ella. «¿Te molesta?», replicó él como si hablara del tiempo. «Al fin y al cabo estuve contigo todo este tiempo». Fue como una bofetada helada. Para él era normal decir algo así. Rosa lo miró y en su mente pasaron imágenes como una tormenta. Sus manos agrietadas lavando su ropa en agua fría cuando la lavadora se rompió. Las noches en vela con los niños para que él durmiera antes de una reunión. Las veces que renunció a sus propios deseos por facilitarle la vida. Media vida entregada. Y entonces lo comprendió con una claridad abrumadora. Nunca había llegado a conocer del todo al hombre con quien compartió 5 décadas. El vals terminó. Los aplausos rompieron el aire. Alguien gritó: «¡Que se besen!». Otros se unieron al coro. Y casi por inercia, Rosa y Bernardo se besaron. En ese instante, algo se rompió por dentro.
como si una cuerda, tensada durante años, finalmente cediera. Ya no podía seguir callando. El maestro de ceremonias anunció el turno de palabra para los homenajeados. Bernardo tomó el micrófono y dijo unas frases de cortesía sobre los buenos años, los hijos maravillosos, lo mucho que agradecía estar allí. Fue breve, como siempre. Luego pasó el micrófono a Rosa. Ella habló despacio, al principio con una calma casi clínica. Contó cómo se conocieron, cómo presentó a Verónica a su entonces novio, cómo se fue a estudiar creyendo en un amor firme. Su voz solo temblaba en los momentos de mayor peso. «Yo siempre supe que Bernardo te amaba a ti, Verónica», dijo, mirando a su hermana. Un murmullo cruzó la sala. Lucía y Sergio estaban desconcertados. Nunca sospecharon la historia que ahora salía a la luz. «No entraré en detalles», continuó Rosa. «Los tres sabemos la verdad. Bernardo, te agradezco los años compartidos, nuestros hijos, tu respeto. Pero nunca dejé de saber que en tu corazón estaba ella». El silencio era tan denso que se oía el zumbido de una mosca. Verónica bajó la mirada, jugando nerviosa con una servilleta. Bernardo parecía pálido, abrumado. Rosa siguió hablando de lo que significa construir una familia sin amor apasionado, del valor de criar hijos con respeto, del peso de los silencios. No buscaba venganza ni dramatismo, solo soltar un peso que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Cada palabra era como una ventana abierta en una casa cerrada por años. No para ventilar reproches, sino para que por fin entrara el aire. Cuando terminó, hubo un momento de vacío. El maestro de ceremonias reaccionó rápido, puso música suave y animó a los presentes a bailar. Poco a poco, la vida volvió al salón, pero la historia acababa de dar un vuelco irreversible. Rosa salió del restaurante en silencio, dejando atrás el bullicio atenuado de la música. Afuera, el aire otoñal era fresco, con el olor a hojas secas y la promesa lejana de lluvia. Se sentó en un banco del pequeño parque junto al local, mirando cómo el viento barría los árboles. No tardó en llegar Lucía. Se sentó a su lado y le tomó la mano. Sus ojos estaban enrojecidos. «Mamá, ¿es cierto? ¿Todo esto es cierto? ¿Papá siempre amó a la tía Verónica?», preguntó con voz entrecortada. Rosa asintió lentamente. No valía la pena negarlo. «Pero eso no quiere decir que no os haya querido a ti y a Sergio, ni que no se haya esforzado en cuidarnos. Fue un buen padre, y en muchos sentidos, un buen compañero». Lucía bajó la vista. «¿Y tú? ¿Le has querido todos estos años sabiendo que su corazón pertenecía a otra?». Rosa sonrió, con tristeza y dulzura. «Sí, le quise, le quiero y le querré. Aunque mañana se fuera con ella, soy así, hija, de un solo amor». Lucía se echó a llorar, abrazando a su madre como si volviera a tener 5 años. «Yo no podría. No sé si sería capaz de vivir así». Rosa acarició su cabello, como en los viejos tiempos, cuando acudía a ella con una rodilla pelada. «Y no tienes por qué. Cada una vive su historia. Yo hice la mía, y no me arrepiento». La música del salón se oía lejana, como en otra vida. Madre e hija permanecieron en silencio, compartiendo el momento. La noche seguía su curso. Al final de la celebración, los familiares se fueron despidiendo. Lucía, al ver a su tía Verónica recogiendo el abrigo, se acercó. «Tía, vente a casa, quédate con nosotros esta noche. Hay espacio y las chicas estarán encantadas». Aunque en principio se esperaba que Verónica durmiera en casa de Rosa y Bernardo, Lucía no quería dejar a su madre sola después de todo lo ocurrido. Verónica asintió sin discutir. Lucía notó en su rostro algo más que cansancio. En el coche, mientras conducían hacia su casa, la observó de reojo. La tía estaba pálida, muy delgada, los gestos cansados. Ya en casa, y cuando las mellizas se retiraron a su habitación, Verónica se sirvió una copa de vino y pidió sentarse un rato a solas con Lucía. Comenzó a hablar con una voz que parecía llegar desde otra época. «Lucía,
Si supieras lo que fue aquello, lo que sentimos tu padre y yo, fue una locura. Era amor del que te hace temblar. Yo vivía para verlo, y él también. Pero no pudimos. ¿Por qué no?, preguntó Lucía. ¿Por qué no luchasteis por ese amor? Verónica suspiró. Sus padres no me querían cerca, no encajaba, no era la chica tranquila, de buenas notas como tu madre. Me veían como una amenaza, y sí, fui una insensata, me metí con el novio de mi hermana. Hizo una pausa. Me quedé embarazada. Lucía se llevó la mano a la boca. ¿Y el bebé? Verónica tragó saliva. No nació, me obligaron. Mi madre me dijo que arruinaría la vida de todos. Y lo hice. Perdí al niño. Y luego me dijeron que no podría tener hijos nunca más. Las lágrimas, contenidas por décadas, comenzaron a caer. Lucía la abrazó, sintiendo una compasión honda por esa mujer que siempre vio lejana. Ahora entendía su soledad, sus silencios, su distancia. Tía, ¿y por qué ahora? ¿Por qué decidiste venir justo hoy? Verónica respiró hondo, luego bajó la voz. Tengo cáncer, Lucía. 3er estadio. Ya he empezado la quimio, pero no hay muchas esperanzas. El golpe fue seco. Lucía sintió que el suelo se movía. ¿Mamá lo sabe? No, y no quiero que lo sepa aún. Ha sido suficiente por hoy. A la mañana siguiente, Rosa se despertó y no encontró a Bernardo en la cama. Lo halló en el salón, con un viejo álbum de fotos abierto sobre las piernas. Observaba una imagen antigua, amarillenta. Estaban los tres, él detrás, con una mano en el hombro de cada hermana. ¿Recuerdas este día?, preguntó sin mirarla. Rosa se sentó junto a él. Claro que lo recuerdo. Fuiste con nosotras al parque, quisiste quedar bien con las dos, y yo me solté la trenza para parecer más guapa, pero el viento me deshizo el peinado. Bernardo rió apenas, con nostalgia. Pasaron las páginas juntos. Cada foto traía una historia, una pena, una alegría. Entonces sonó el teléfono. Lucía. Su voz, nerviosa. Mamá, la tía Verónica está enferma. Tiene cáncer, páncreas. Rosa sintió que el corazón se le encogía. Todas las antiguas heridas se volvieron pequeñas frente a esa nueva amenaza. Tráela, que se quede con nosotros. Bernardo la miró, sorprendido. Verónica está enferma, le dijo ella. Él palideció. Que venga, respondió sin dudar. Aquí hay sitio. 1 hora después, Lucía llegó con Verónica. Al verla en el umbral, Rosa sintió que algo dentro de ella se estremecía. Su hermana, la misma que tantos años había evitado, estaba frente a ella tan cambiada, tan frágil, que era como si los años se le hubieran precipitado encima de golpe. Parecía más pequeña, encogida por el dolor. El maquillaje ya no ocultaba la palidez, y los ojos, aunque aún vivos, estaban cansados. «Pasa, hermana», dijo Rosa, abrazándola sin pensarlo. «Aquí vas a estar bien, te cuidaremos». Verónica, sin poder hablar, la abrazó de vuelta. Bernardo las miraba desde el pasillo, sin saber cómo actuar. «No te quedes ahí plantado, Bernardo», dijo Rosa con firmeza. «Tráenos un té. Tenemos mucho de qué hablar». Cuando quedaron a solas, Rosa se sentó frente a su hermana. Verónica bajó la mirada. «No sabía cómo decírtelo. No sabía si me recibirías». «Tonterías», respondió Rosa. «Ya no somos niñas para andar con orgullos. ¿Qué sentido tienen ahora las culpas, los reproches?» Verónica no pudo contenerse. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Perdóname, Rosa, por todo. Por lo que pasó con Bernardo, por lo de mamá, por desaparecer, por ser una cobarde». Rosa le tomó la mano. Aquella mano que una vez le quitó tanto, ahora se sentía como la de una niña asustada. «Hace tiempo que te perdoné», dijo. «Y la vida, créeme, ya te ha hecho pagar suficiente». Esa noche, Bernardo ayudó a preparar la cama para Verónica en el sofá del salón. No dijo mucho, pero sus gestos hablaban. Trajo mantas, colocó una lámpara cerca, abrió la ventana para que entrara aire fresco.
Rosa lo observaba en silencio, notando una ternura nueva en su manera de moverse. Cuando se fueron a la habitación, ella cerró la puerta con suavidad. «Mañana tenemos que hablar», dijo. «Los tres. Ya es hora de dejar de callar lo que lleva años atragantado». Bernardo la miró y asintió. «Tienes razón. Ya basta de secretos». A la mañana siguiente, cuando Lucía vino a recoger a las niñas para dejarlas con su padre, Rosa sirvió el desayuno y sentó a los tres en la cocina. Verónica, aún débil, apoyaba las manos en la mesa. Bernardo parecía más viejo que nunca. Rosa tomó aire. «Hablemos como adultos, sin miedo». Bernardo fue el primero. «Os fallé a las dos. Verónica, te amé como un loco. Rosa, a ti te quise de otra manera, como a una compañera, la que me sostuvo cuando yo mismo no sabía quién era. Pero os amé a las dos, cada una a su modo. No tuve el valor de luchar. Fui cobarde. Me dejé llevar». Verónica lo miró a los ojos. «¿Y te arrepientes de no haber venido conmigo?» Bernardo bajó la cabeza. «Number. No del todo. Rosa me dio una familia, un hogar. Me enseñó a ser un hombre. Fue más fuerte de lo que yo merecía». Rosa lo escuchaba sin mover un músculo. Al final, habló. «Tú fuiste mi elección, Bernardo. No me engañaste. Yo sabía que tu corazón tenía nombre y apellidos, pero también sabía que no se puede construir la vida solo con pasión. A veces, la rutina compartida es más poderosa que cualquier amor imposible». Por primera vez, los tres hablaban sin máscaras, sin fingir. Tres ancianos sentados frente al pasado, sin temor a él. Las palabras no sanaron todo, pero abrieron puertas oxidadas. Verónica se quedó a vivir con ellos. Rosa asumió su cuidado con esa entrega que siempre la había definido. Preparaba infusiones con plantas que su abuela le había enseñado a usar. Manzanilla para el alma, salvia para la fuerza, hipérico para la tristeza. En la cocina se abrieron hueco nuevos frascos con etiquetas manuscritas. Preparaba purés suaves, zumos frescos, caldos reconfortantes. «Tómalo, hermana», decía mientras le acercaba una taza humeante. «Te hace falta energía». Verónica bebía sin rechistar, con los ojos cerrados y una media sonrisa. Bernardo también cambió. Ahora era él quien le ofrecía la manta cuando se sentaban en la sala, quien ayudaba a Rosa sin que se lo pidiera. Ya no por obligación, sino con verdadero afecto. La miraba de otra forma, como si por fin entendiera quién era la mujer que había tenido a su lado todo ese tiempo. Por las noches, los tres se sentaban juntos, tomando infusiones y charlando. Hablaban de su infancia en el pueblo, de las trastadas, de los bailes en el centro social. «¿Te acuerdas cuando robamos cerezas del árbol de la tía María y ella nos persiguió con la escoba?», reía Verónica. Su rostro, antes afilado por la enfermedad, se suavizaba en esos momentos. «Claro que sí», respondía Rosa. «Me duraron los picotazos una semana». Bernardo los miraba con ternura. No podía creer que esas dos mujeres que tanto habían sufrido por él ahora rieran juntas, como si medio siglo no hubiera pasado. Lucía visitaba a su madre casi a diario. A veces traía a Gema y a Olivia, que al principio se mostraban un poco cortadas con la tía Verónica, pero pronto se acostumbraron. Le llevaban libros, le contaban sus cosas. Verónica, pese al cansancio, las escuchaba con atención, les daba consejos y por primera vez en años se sentía parte de una familia. «Estás muy delgada, tía», le decía Olivia. «Sí, hija, pero con vuestra sopa y tanto amor no hay enfermedad que no se asuste», respondía con humor. Una noche, cuando el piso ya estaba en silencio, Verónica llamó a Rosa desde el salón. «Ven, hermana, quiero darte algo». Rosa entró y la encontró sentada en la cama, con una pequeña caja de madera de abedul entre las manos. «Siéntate». Rosa se sentó a su lado. Verónica abrió la cajita y sacó un estuche de terciopelo gastado. Lo puso en las manos de Rosa. Dentro, un par de pendientes de ámbar, aquellos que tanto deseaba cuando eran niñas y que su madre, en una de esas decisiones arbitrarias, había dado a Verónica.
Siempre fueron tuyos, Rosa, dijo. Solo los estaba guardando. Rosa no pudo contener las lágrimas. Acarició a su hermana, tan frágil, tan ligera. La abrazó como una madre abraza a su hija enferma. Gracias, Verónica, por todo. Pasó un mes. Verónica mejoró un poco. Los nuevos medicamentos empezaban a surtir efecto y la vida en casa la fortalecía. Incluso llegó a salir un par de veces al patio, al sol, en bata, a respirar aire fresco. Pero tenía que volver a Gijón. Le esperaban nuevas pruebas, tratamiento. Voy a buscarte en cuanto te instales, le dijo Rosa, ayudándola a hacer la maleta. Tramito los papeles contigo, me quedo unos días. Verónica asintió. En casa hay sitio. Mi piso es pequeño, pero desde el balcón se ve el mar. Te va a encantar. Para sorpresa de Rosa, fue Bernardo quien se ofreció a acompañarla a la estación. No tardó nada, dijo. La ayudó a preparar sus cosas, con cuidado y respeto. Cuando regresó, traía un ramo en la mano, margaritas, acianos y campanillas silvestres, como los de su juventud. Son para ti, Rosa, dijo, algo avergonzado. Hace mucho que no te traía flores. Ella los tomó y los puso en un jarrón sin decir nada, con una sonrisa suave. Gracias, Bernardo, son muy bonitos. Esa noche salieron juntos al balcón. El cielo estaba teñido de naranja. Bernardo le tomó la mano, esta vez no por costumbre, sino con un gesto sincero. ¿Sabes?, dijo, mirando al horizonte. Durante años pensé que había perdido algo muy valioso al no quedarme con Verónica, y ahora me doy cuenta de todo lo que gané contigo. Rosa lo miró, no con sorpresa, sino con comprensión. Nuestra vida fue buena, Bernardo. Difícil, sí, pero nuestra. Él la miró a los ojos. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haberla vivido conmigo sabiendo que no podía quererte como tú merecías? Ella suspiró sin tristeza. Number, porque amé como supe, porque la vida no es solo pasión, es acompañarse, cuidarse, aprender a quedarse, y tú te quedaste. Bernardo apretó su mano. Eres sabia, Rosa. Siempre fuiste más sabia que yo. Un mes después, viajaron a Gijón para ver a Verónica. El mar los recibió con su brisa salada y su rumor eterno. Verónica los esperaba en la estación, pálida, delgada, pero con los ojos llenos de una luz nueva. Los médicos dicen que hay esperanzas, les dijo. Un nuevo tratamiento experimental. Vamos a intentarlo. Pasaron 2 semanas con ella. Rosa cocinaba, Bernardo reparaba la cisterna del baño y las sillas cojas. Verónica les mostraba la ciudad, el paseo marítimo, el rincón donde le gustaba leer. Un día, sentados frente al mar, los 3 estallaron en risa por una anécdota de la infancia. «¡Qué tontos fuimos de jóvenes!», dijo Verónica, limpiándose las lágrimas de risa. «Tanto drama, tantos celos. Y mira ahora, 3 viejos en un banco riéndose como niños». Rosa asintió. «La vida nos dio otra oportunidad y la hemos aprovechado». Bernardo, mirando las olas, dijo con voz grave: «Hay quien se muere sin decir lo que siente. Nosotros al menos hemos hablado». El sol se reflejaba en el agua. El viento les despeinaba el cabello blanco, y en ese instante eran solo eso, 3 seres humanos, con cicatrices, con historias, pero en paz. Juntos, al fin.